En el tema anterior hablamos de algo que muchos llaman la piedra en el zapato del adventismo, o más bien la espina en el calcetín del adventismo, porque es una doctrina que molesta y ha molestado al adventismo desde el mismo comienzo. Y estamos hablando de todo lo que rodea la fecha del año 1844, en octubre de 1844. Ellos comenzaron diciendo que Jesús iba a regresar en ese año. Como no regresó, entonces ellos trataron, los pioneros, ¿no es cierto?, del adventismo, trataron de tapar el error e inventaron una doctrina, una enseñanza que dice que Jesús en ese año ingresó a un lugar allá en un santuario que está en el cielo que le llaman el lugar santísimo. Y que en ese momento comenzó el juicio también. Y que desde ese momento, desde octubre de ese año, Jesús ha estado ocupado en presentar la sangre de su sacrificio una y otra vez para salvar a cada uno de sus escogidos. Esta enseñanza se ha convertido realmente en la piedra central del edificio de toda la doctrina adventista. Sacas esto de ahí, se cae todo. Guillermo Miller, el que comenzó, el que enseñó lo de la fecha de 1844, desde el mismo comienzo rechazó esta enseñanza. Él dijo en 1844 no ocurrió nada, me equivoqué, pido perdón, fue honesto. No trató de tapar el error para seguir con un movimiento. Él nunca aceptó esta invención adventista, lo rechazó desde el comienzo. Y así, el mismo fundador del movimiento adventista siempre consideró esta enseñanza como algo antibíblico. Después de él han sido decenas de miles los que han rechazado el adventismo por la misma razón, incluyendo entre ellos a algunos de los teólogos más brillantes que ha tenido esa religión. No hay bases bíblicas para una enseñanza de este tipo. Hoy quisiera comenzar o comentar más bien acerca de cómo afecta la vida cristiana una enseñanza de esta naturaleza. Y para explicar mejor lo que diremos, vamos a leer un hermoso texto bíblico que se encuentra en Hebreos, capítulo 10, versos 19 y 20. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando Jesús murió, Mateo nos dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Ese velo era una pared que separaba, era un obstáculo que nos separaba al hombre común con Dios. Solamente una vez cada año el sumo sacerdote, solamente él podía entrar en ese lugar. Se decía que este era el lugar donde Dios se manifestaba. Cuando Jesús murió, ese velo se rasgó y al rasgarse desapareció el obstáculo que nos separaba de Dios, que nos impedía acercarnos a Dios. Cuando el cuerpo del Señor fue rasgado por la muerte, según Hebreos, desapareció también el velo que nos separaba de Dios. Y por eso, como dice la carta de los Hebreos, desde ese mismo momento, desde ese mismo día, nosotros podemos entrar directamente a la presencia de Dios. La Escritura nos dice que desde que Jesús dio su vida por nosotros, las puertas fueron abiertas y ahora podemos entrar libremente a la presencia del Señor, libremente al lugar santísimo. Decir una locura como esa de que Jesús tuvo que esperar
hasta octubre de 1844 para comenzar a interceder por nosotros en un lugar, en un santuario allá en el cielo, es totalmente herético y antibíblico. La Biblia enseña claramente que desde que Jesús nos salvó, las puertas de la presencia de Dios, en otras palabras, las puertas del lugar santísimo, fueron abiertas para nosotros. Desde ese momento ya podíamos entrar a la presencia del Señor. Esa enseñanza que dice que Jesús tendría que esperar hasta 1800 años para poder entrar, ignora el hecho de que el hombre que está en Cristo ya tiene y tenía desde el mismo momento que el Señor entregó su vida, acceso al lugar santísimo de la presencia de Dios. Desde el día que fue salvo. Es ignorar también que Cristo es el único camino para llegar al Padre. Solo llegamos al santísimo lugar de la presencia de Dios a través del cuerpo sacrificado del Señor. Y Él es la puerta y Él es el camino que nos lleva directamente a la presencia de nuestro Padre Celestial. La enseñanza adventista sobre el juicio, que comenzó por allí en 1844, es solo una gigantesca herejía que prácticamente aísla al creyente de Dios. Nadie puede acercarse a Dios si antes no ha sido declarado justo. Y nadie, según la enseñanza de la secta adventista, podría ser declarado justo si es que todavía tiene que esperar el resultado del juicio. La enseñanza de la Escritura es radicalmente contraria a esta doctrina herética. Veamos lo que nos dice Pablo allá en Efesios capítulo 2, verso 13. Él dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. En este verso se usa la palabra ahora, porque eso es lo que Pablo fue inspirado a escribir. Y según la palabra ahora, que significaba en ese momento en sus días, por medio de Cristo ya no había separación. Desde entonces los cristianos tienen acceso directo a la presencia de Dios. No había que esperar un juicio. Volvemos a leer un texto que ya leímos antes y nos expandiremos un poco. Dice Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. El velo del templo simbolizaba el pecado que nos separaba de Dios. Es una pared que nos separaba de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, Él cargó nuestros pecados. Está escrito, Él se hizo pecado por nosotros. Cuando Él murió por nosotros, cuando Él entregó su vida, cuando Él derramó su sangre, inmediatamente todo lo que nos separaba de Dios fue roto para siempre. Y desde entonces, por fe, no necesitamos esperar los resultados de un juicio investigador, sino que recibimos justificación inmediata, salvación y acceso directo al Padre. Así de sencillo. No necesitamos ningún juicio investigador. Hoy, por medio de Cristo, por fe, en Él tenemos acceso al Padre Celestial. No necesitamos ser juzgados para ver si fuimos aceptados o no. Hemos creído en Cristo, Él pagó el precio de nuestros pecados, ya recibimos nuestra salvación hoy. El Señor les bendiga.